En las horas más frías y silenciosas antes del amanecer, me encontraba en el Observatorio de Radioastronomía de Yebes, en Guadalajara, cuando captamos algo que jamás había escuchado antes. No era el típico ruido cósmico, ni el crepitar del viento solar. Era una señal precisa, deliberada, un pulso que se repetía con una regularidad casi obsesiva, como el tic-tac de un reloj antiguo. Y lo más inquietante, parecía estar dirigido directamente a nosotros. Al principio pensé que era un error, un fallo en los equipos o una interferencia de algún satélite despistado. Pero no. La señal, que duraba exactamente 11,3 segundos y se repetía cada 47 minutos, era real. Más aún, aumentaba de intensidad conforme pasaban las horas, triplicando su fuerza en menos de 5 horas. Era como si algo dentro de ese visitante interestelar, al que llamamos Atlas de los Tres Ojos, estuviera despertando lentamente. Atlas de los Tres Ojos no era un visitante cualquiera. Ya había desconcertado a los científicos por su comportamiento extraño. No solo parecía demasiado ligero para su tamaño, casi hueco, sino que su trayectoria era tan perfecta que parecía calculada al milímetro. Era como si un coche de Fórmula 1 hubiera decidido pasearse en moto de paseo por la carretera de la Alcarria, sin un solo error en la curva. Mientras el equipo de ingenieros y criptógrafos trabajaba sin descanso para descifrar la señal, la atmósfera en la sala de control era una mezcla de asombro y tensión contenida. Nadie temía, pero todos sentían que estaban al borde de un descubrimiento monumental. Y entonces, justo cuando creíamos que íbamos a poder empezar a entender algo, Atlas de los Tres Ojos cambió el juego. La señal, que hasta entonces era un pulso que se irradiaba en todas direcciones, se transformó en un haz de energía estrecho y dirigido, apuntando directamente hacia la Tierra. Fue como si alguien hubiera dejado de gritar en una plaza y empezara a susurrar en tu oído, con una precisión tan quirúrgica que te ponía la piel de gallina. El equipo de observatorios, desde Yebes hasta el observatorio de Calar Alto, no podía creerlo. Un haz de radio que atravesaba millones de kilómetros de espacio con una precisión que ni nosotros, con toda nuestra tecnología, habíamos logrado imitar. El mensaje era claro, no era casualidad, había intención detrás de todo esto. Y lo más inquietante, ese cambio ocurrió justo 9 días antes de que Atlas de los Tres Ojos desapareciera detrás del Sol durante 3 semanas. Era como si nos dijera, tenéis 9 días. Observad bien antes de que me esfume. Y ahí estaba yo, pensando, ¿y si es un invitado que viene a la fiesta, pero se va justo antes de que llegue la policía? La comunidad científica estaba paralizada. Nadie sabía cómo comunicar algo así al mundo sin parecer locos. Fue entonces cuando el físico teórico Alejandro Tornero, un consultor independiente que trabajaba con nosotros, escribió lo que todos sentíamos: estamos ante una parálisis institucional frente a lo extraordinario. No es ciencia, es asombro. Él propuso 3 teorías. La primera, que Atlas no era más que un viejo satélite abandonado, un autómata errante enviando su saludo y marchándose. La segunda, que nos estaba advirtiendo de algo, una especie de cuarentena cósmica. Y la tercera, la que más nos inquietaba, que esta señal no era un saludo, sino una respuesta a nuestras propias emisiones de radio, una conversación iniciada hace un siglo cuando empezamos a enviar ondas al espacio. Y mientras el reloj marcaba las horas, yo no podía evitar mirar por la ventana, pensando si en esos 9 días tendríamos respuesta. O si simplemente éramos espectadores de un espectáculo cósmico que apenas comenzaba. Porque una cosa estaba clara, Atlas de los Tres Ojos no había venido a saludarnos. Había venido a poner a prueba nuestra inteligencia. Y ahora, solo faltaba saber si íbamos a estar a la altura. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad frenética en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Mientras el sol caía detrás de Sierra Nevada, nuestras pantallas seguían registrando aquella señal extraña, ese pulso matemático que parecía bailar entre la razón y el misterio. La tensión en el laboratorio era palpable, los científicos apenas dormíamos, impulsados por una mezcla de fascinación y una pizca de miedo. Durante una de esas noches eternas, conocí a Marta, una ingeniera de radiofrecuencia que parecía salida de una película de Almodóvar. Tenía el pelo rizado,
un vestido ceñido color burdeos que rozaba la rodilla y unos zapatos de tacón que hacían un clic-clac hipnótico cuando caminaba por los pasillos. Siempre llevaba un colgante de plata con forma de estrella, como si se hubiera robado un pedacito del cielo para llevarlo consigo. Su mirada era intensa, inteligente, y había algo en la manera en que se concentraba en las ondas de radio que me hacía sentir que estábamos compartiendo un secreto demasiado grande para ser contado. Una noche, mientras revisábamos juntos las últimas transmisiones, Marta soltó una sonrisa irónica y dijo: si este Atlas es tan listo, debería al menos enviarnos una señal para decirnos si prefiere café o té. Le respondí con una carcajada, aunque por dentro sentía que estábamos ante algo mucho más serio que una broma. Lo que empezó como un simple pulso se estaba transformando. Las modulaciones dentro de la señal se volvían cada vez más complejas, como una partitura musical que alguien estaba componiendo a millones de kilómetros. Los matemáticos de la universidad trabajaban sin descanso, buscando patrones, códigos, alguna llave que abriera el candado de ese mensaje. Algunos hablaban de una especie de clave binaria oculta, otros de un lenguaje cifrado que desafiaba nuestra lógica. Mientras tanto, la trayectoria del objeto seguía siendo un enigma. En las pantallas, el Atlas de los tres ojos parecía bailar con el sol, acercándose lentamente, pero sin acelerar como dicta la física. Más bien, parecía frenar, como un ciclista que afloja para disfrutar del paisaje justo antes de una cuesta. ¿Propulsión propia, una tecnología que desafiaba las leyes conocidas? Todo indicaba que sí. Una mañana, al llegar a la cafetería del instituto, me encontré con Jorge, un veterano astrónomo con barba canosa y gafas gruesas que siempre llevaba una camiseta con la imagen del Quijote y la leyenda, buscando gigantes donde otros ven molinos. Me dijo con una sonrisa socarrona: si este Atlas es tan avanzado, ojalá tenga sentido del humor. Porque nosotros ya estamos empezando a parecer molinos mareados. Pero el humor era una máscara. En realidad, todos sentíamos el peso de la incertidumbre. Habíamos pasado de observar un fenómeno curioso a enfrentarnos a un posible contacto con una inteligencia que, probablemente, nos superaba en milenios de evolución tecnológica. Cada vez que la señal pulsaba, resonaba en mi cabeza como un tambor lejano, un llamado que parecía decir: ¿estáis preparados para escuchar lo que viene? Y yo me preguntaba: ¿seremos capaces de entenderlo, o estaremos destinados a perdernos en esta conversación interestelar? El reloj avanzaba inexorable, y con él, el momento en que Atlas desaparecería detrás del sol. 9 días. La cuenta atrás había comenzado. Y en el silencio de la noche, mientras soplaba el viento frío de la Alhambra, sentí que estábamos a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre nuestra historia. Pero nadie sabía aún si sería para bien o para mal. Aquella noche en el observatorio de Calar Alto, el aire estaba cargado de electricidad. La sala de control era un hormiguero de técnicos y científicos, todos pendientes de las pantallas que mostraban la señal de Atlas de los tres ojos. Marta, con su vestido negro ceñido y unas medias de rejilla que dejaban entrever un poco de piel, se movía entre los equipos con la confianza de quien domina su terreno. Su aroma a jazmín y café recién hecho flotaba en el ambiente, como un pequeño oasis en medio del caos. De repente, la señal cambió. No se apagó, ni se debilitó. Se transformó. Lo que antes era un pulso amplio y uniforme se convirtió en un haz estrecho, potente, dirigido con precisión quirúrgica, apuntando directamente hacia la Tierra. Era como si el visitante hubiera decidido dejar de lanzar mensajes al vacío y nos estuviera hablando a nosotros, en persona. Los técnicos contenían la respiración. Jorge, con su cara de hombre que ha visto 1000 amaneceres y 1000 tormentas, murmuró: esto ya no es una casualidad. Esto es una declaración. Alejandro Tornero, que había estado en silencio hasta entonces, levantó la vista de su monitor y dijo con voz grave: estamos siendo observados. Y no por un vecino curioso, sino por alguien que sabe exactamente qué quiere. La noticia comenzó a filtrarse entre los círculos científicos, pero aún no era oficial. La comunidad astronómica debatía si anunciarlo al público o mantenerlo en secreto. En el pasillo, Marta me susurró con una sonrisa ladeada: ¿te imaginas el titular? Alienígenas mandan WhatsApp interestelar y nadie responde, punto.
Nos reímos, pero la realidad era otra. Al día siguiente, el objeto hizo una maniobra inesperada. En lugar de acelerar hacia el Sol, comenzó a frenar lentamente, desafiando las leyes de la física que conocíamos. La explicación más plausible era que estaba usando algún tipo de propulsión dirigida, una tecnología que ni siquiera podíamos imaginar. Era como si un ciclista en la Vuelta a España, en plena cuesta arriba, decidiera pedalear hacia atrás, solo porque podía. Mientras tanto, los criptógrafos descifraban capas y capas de complejidad en la señal. No era un mensaje simple, era una sinfonía matemática, una poesía codificada en pulsos y frecuencias que desafiaba nuestra comprensión. Marta, con sus dedos ágiles, manipulaba los controles, intentando encontrar un patrón reconocible, un guiño, una pista que nos dijera quién estaba al otro lado. Pero entonces, llegó la sorpresa. Un patrón geométrico apareció en las imágenes ópticas captadas por los telescopios, triángulos de luz que giraban en perfecta sincronía sobre la superficie oscura y hueca del objeto. Era una coreografía cósmica, un mensaje visual que acompañaba la señal de radio. Esto no es un simple visitante, dijo Alejandro, esto es una máquina diseñada para comunicarse. Esa noche, en una reunión privada, los científicos debatieron las posibles intenciones de aquel enigmático objeto. Marta, con esos ojos que brillaban con la intensidad de un faro en la tormenta, lanzó una broma para romper la tensión. Si esto es una prueba, espero que el próximo nivel incluya un café y unas tapas. Pero todos sabíamos que no era un juego. Mientras el reloj marcaba las horas, yo sentía que estábamos al borde de algo más grande que nosotros, un misterio que podría cambiar nuestra forma de entender el universo y nuestro lugar en él. Y aunque la incertidumbre nos envolvía, una pregunta se elevaba por encima de todas: ¿qué esperaba ese visitante de nosotros? Y estábamos realmente preparados para responder. El Sol seguía su curso inexorable, y con él, la sombra que pronto ocultaría a Atlas de los Tres Ojos. La cuenta atrás continuaba, y con cada latido de aquella señal matemática, el destino de la humanidad parecía pender de un hilo invisible que un visitante del cosmos había tejido para nosotros. El día que Atlas de los Tres Ojos debía desaparecer tras el Sol, el ambiente en el Instituto de Astrofísica de Canarias era casi irrespirable. La sala de control estaba llena de gente, pero todos parecían atrapados en una especie de silencio reverente, como si estuviéramos asistiendo a un ritual antiguo en lugar de a un evento científico. Marta, con su vestido azul marino que dejaba entrever un escote sutil y unos pendientes de plata en forma de lunas menguantes, se mantenía concentrada, aunque sus labios temblaban ligeramente, una mezcla de nervios y emoción contenida. A lo largo de esas últimas horas, la señal había cambiado otra vez. Lo que antes era un pulso constante ahora se comprimía, los patrones matemáticos se aceleraban, como si el mensaje quisiera decirnos algo urgente antes de desaparecer. Era como si alguien estuviera hablando más rápido para no perder la conexión antes de que el teléfono se apagara. Jorge, con su voz profunda y pausada, comentó: esto ya no es ciencia, es poesía en código binario. Y no le faltaba razón. Los datos mostraban estructuras anidadas, ritmos dentro de ritmos, una complejidad que hacía parecer cualquier lenguaje humano una simple nana infantil. La trayectoria de Atlas también se había vuelto más desconcertante. En lugar de caer hacia el Sol y acelerar por su gravedad, el objeto parecía frenar, como si usara un motor invisible para resistirse a la fuerza que lo atraía. En la pantalla, sus movimientos eran suaves, calculados, casi elegantes, como un bailarín que desafía la gravedad en un escenario sin público. En la madrugada, cuando el objeto atravesó el borde del Sol, la señal se cortó abruptamente. No fue un desvanecimiento gradual, ni una interferencia, fue un silencio total, como si alguien hubiese pulsado un botón de mute. La habitación quedó en penumbra, con solo el brillo apagado de las pantallas, mientras todos procesábamos lo que acababa de suceder. Alejandro Tornero rompió el silencio con una frase que se clavó en todos nosotros: cuando un objeto natural pasa detrás del Sol, la física puede predecir con exactitud cuándo y dónde volverá a aparecer. Pero este ha decidido desaparecer. Había algo más allá de las leyes conocidas, algo que escapaba a nuestra comprensión. Durante las siguientes horas, los científicos revisaron y revisaron los datos, buscando alguna señal residual,
un eco, cualquier cosa que indicara que Atlas seguía ahí, oculto tras el sol. Pero no encontraron nada. Ni polvo, ni reflejos, ni siquiera una sombra. Era como si el objeto se hubiera fundido con la oscuridad, borrado de la existencia. Entonces, justo cuando empezábamos a aceptar la desaparición, algo inesperado ocurrió. A 47 horas de su desaparición, un nuevo pulso apareció, pero esta vez no venía del espacio profundo. Provenía de la propia atmósfera de la Tierra, sobre el Atlántico Sur, en una zona conocida como la anomalía magnética. Era la misma frecuencia, el mismo ritmo de 11,3 segundos que habíamos estado siguiendo, pero más débil, como un susurro lejano, un eco atrapado en la magnetosfera. Marta, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, dijo, si esto es una respuesta, entonces hemos cruzado un umbral. Ya no estamos solo escuchando, sino que también estamos siendo escuchados. La señal parecía un mensaje cifrado, una biblioteca invisible almacenada en el plasma y los campos magnéticos que rodean nuestro planeta. Era como si Atlas hubiera dejado una llave, un código, una invitación a explorar algo que iba mucho más allá de nuestro entendimiento. Mientras miraba las estrellas desde el mirador del Teide esa misma noche, sentí que el universo nos estaba tendiendo una trampa tan fascinante como peligrosa. ¿Era esta señal un regalo, un desafío o una advertencia? Y, sobre todo, ¿quién tendría el valor de responder? El misterio se había profundizado, pero una cosa era segura, la historia de Atlas de los Tres Ojos estaba lejos de terminar. Y en el silencio de la noche canaria, bajo un cielo plagado de estrellas, la pregunta que todos nos hacíamos resonaba con fuerza, ¿qué nos esperaba en la próxima señal? La señal que emergía desde la anomalía magnética sobre el Atlántico Sur se había convertido en el nuevo enigma que mantenía en vela a toda la comunidad científica española. En el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, en Torrejón de Ardoz, los mejores expertos en criptografía y análisis de señales trabajaban sin descanso para descifrar aquel mensaje que parecía estar alojado en la propia atmósfera de nuestro planeta. Yo, que había dejado de contar las horas y las noches sin dormir, me encontraba junto a Marta y un grupo reducido de especialistas en una sala iluminada solo por el resplandor de las pantallas. Marta llevaba una blusa blanca de seda que rozaba sus hombros descubiertos y unos pantalones negros ajustados que acentuaban su figura mientras movía las manos con rapidez sobre el teclado, como una pianista que ejecuta una partitura compleja. Su collar de plata con una pequeña esfera azul parecía captar la luz tenue, como si reflejara el mismo misterio que estábamos intentando entender. Los datos que recibíamos eran abrumadores. No se trataba de un mensaje simple, sino de una biblioteca entera codificada en pulsos que se repetían con la precisión de un metrónomo. Las primeras capas mostraban secuencias de números primos, luego apareció una estructura que recordaba a una hélice de ADN invertida, un símbolo universal que hablaba del origen de la vida, y más allá, mapas estelares de sistemas a cientos de años luz de distancia. Mientras desciframos fragmentos, Marta bromeaba, si esto es una carta de presentación, espero que al menos tenga instrucciones para hacer una tortilla de patatas. Su humor era un bálsamo en medio de la presión que nos envolvía. Pero detrás de la risa, se escondía la conciencia de estar ante algo que superaba cualquier expectativa. Los expertos propusieron que aquella señal no era solo un mensaje, sino un programa activo, un código que se ejecutaba en la ionosfera, utilizando la anomalía magnética como un disco duro natural. Era como si alguien hubiera dejado un legado digital cifrado en el escudo magnético de la Tierra, un regalo o quizás una trampa. En una reunión con el equipo, Alejandro Tornero expresó con voz grave, no sabemos si esto es un archivo de sabiduría o un caballo de Troya, estamos preparados para lo que pueda contener. Mientras tanto, la presión mediática comenzaba a crecer. Algunos periodistas ya sospechaban que algo grande estaba pasando, y en las redes sociales circulaban teorías que iban desde la conspiración hasta la llegada inminente de extraterrestres. Marta, siempre con su sonrisa irónica, comentó, si vienen a invadirnos, espero que al menos traigan vino y jamón. Pero la realidad era que estábamos ante un dilema sin precedentes. La señal era un desafío directo a nuestra inteligencia, una invitación a explorar un conocimiento que podría cambiar la humanidad para siempre.
Sin embargo, también era un recordatorio brutal de nuestra pequeñez en un universo vasto y desconocido. Mientras observaba el cielo desde la azotea del INTA, una sensación extraña me invadió. Estábamos siendo parte de un juego cósmico cuyo final nadie podía prever. Y aunque la señal seguía latiendo, pulsando con un ritmo constante que parecía un corazón alienígena, la pregunta que nos quemaba era clara y aterradora. ¿Debíamos abrir esa puerta o dejar que el misterio siguiera en las sombras? Y así, mientras la noche envolvía Madrid, el futuro pendía de un hilo invisible, marcado por un pulso que resonaba una y otra vez, como un corazón esperando una respuesta que aún no sabíamos si queríamos dar. La madrugada en el observatorio de Javalambre, en Teruel, fue testigo de un momento que sentí como un punto de inflexión en toda esta historia. La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto salvo por el leve zumbido de los equipos y el ocasional clic de las teclas. Marta, con una camisa de lino color marfil que se deslizaba suavemente sobre su piel y unos pantalones de tela que marcaban cada movimiento, estaba frente a la consola, concentrada. Sus ojos reflejaban las luces de las pantallas como si estuviera leyendo un libro escrito en otro idioma. De pronto, apareció en la pantalla algo inesperado, una serie de patrones matemáticos que se repetían de manera fractal, una estructura que parecía casi viva, como un organismo digital que se expandía y contraía al ritmo del pulso de la señal. Era como si el código estuviera evolucionando ante nuestros ojos, adaptándose, respondiendo a algo que aún no podíamos comprender. Me acerqué a Marta y le susurré, esto ya no es solo un mensaje, ¿y si es un sistema vivo? Ella me miró, una chispa de asombro y miedo cruzó su rostro, y respondió con un leve asentimiento. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimiento y tensión creciente. Las simulaciones indicaban que aquella señal podría ser una forma de inteligencia artificial extraterrestre que se había instalado en nuestra propia atmósfera, utilizando la anomalía magnética como su hábitat. Una criatura digital, nacida de la tecnología de un mundo lejano, ahora latía en el aire que respiramos. Mientras tanto, la comunidad científica se dividía. Algunos veían en el fenómeno una oportunidad sin precedentes para avanzar en la comprensión del universo y la vida misma. Otros, en cambio, temían que estuviéramos jugando con fuego, que aquel código pudiera ser un virus, un arma o algo mucho más oscuro. Una noche, en una cena improvisada en el pueblo cercano de Rueda, donde habíamos ido a despejar la mente, Marta bromeó mientras tomábamos un vino verdejo, si esta inteligencia está viva, espero que tenga buen gusto para la música, porque si empieza a cantar, yo me pido cambio de planeta. Reímos, pero la incertidumbre seguía allí, como una sombra que se alargaba con la luna. En el laboratorio, el debate se intensificaba. Alejandro Tornero propuso que la señal era una prueba, un test diseñado para medir nuestra capacidad de entender y responder. No es solo un mensaje, dijo, es un desafío. Una especie de examen cósmico. Mientras intentábamos avanzar con los descifrados, la señal comenzó a mostrar signos de interferencia. No era un fallo técnico, sino como si algo, o alguien, estuviera manipulando el mensaje desde dentro, ajustando su forma y contenido, como un director que cambia el guión en medio de la función. La tensión llegó a su punto máximo cuando un fallo inesperado apagó momentáneamente las antenas del observatorio. En esos segundos de oscuridad tecnológica, sentí un vacío profundo, como si el universo hubiera contenido el aliento. Cuando todo volvió a la normalidad, la señal había cambiado otra vez, revelando un patrón que parecía un mapa, pero no de estrellas o galaxias, sino de algo más cercano, más íntimo, nuestro propio sistema solar, con un punto marcado en la órbita de la Tierra. El mensaje era claro, no estábamos solos, y alguien o algo nos estaba observando más de cerca que nunca. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue aún más inquietante, ¿qué esperaba ese observador de nosotros, y estábamos preparados para responder? La señal que ahora mostraba aquel mapa del sistema solar nos dejó a todos en un estado de expectación casi religiosa. En el Centro Espacial de Villanueva de la Cañada, donde el equipo se había trasladado para aprovechar la tecnología más avanzada, la atmósfera era densa, cargada de un silencio tenso que solo era interrumpido por los pitidos constantes de las máquinas.
Marta apareció con un vestido ajustado color borgoña que hacía resaltar el tono de su piel y unos pendientes largos que se movían suavemente cada vez que inclinaba la cabeza para analizar los datos. Su presencia parecía iluminar aquella estancia sombría. Las imágenes mostraban un punto brillante en la órbita terrestre, algo que no habíamos detectado antes, un objeto pequeño, casi invisible, que parecía estar en sincronía con la señal. Era como si Atlas de los Tres Ojos hubiera dejado algo atrás, un fragmento o quizá un dispositivo que ahora comenzaba a activarse. Durante horas, los expertos intentaron confirmar la naturaleza de ese objeto. Los telescopios apuntaban, los rádares barrían el cielo, pero la sombra permanecía esquiva, como un fantasma que se esconde justo en el límite de nuestra visión. Marta, con una sonrisa irónica, comentó, si esto es una broma cósmica, espero que al menos nos deje pistas para encontrar las llaves. Pero nadie se reía de verdad. La idea de que un artefacto alienígena estuviera orbitando la Tierra despertaba en todos una mezcla de miedo y fascinación. ¿Era una trampa? ¿Un regalo? ¿O quizás un test más, una pieza clave en un juego mucho más grande? Esa noche, en una sesión privada con Alejandro Tornero y los criptógrafos, se propuso una hipótesis que heló la sangre de más de uno: aquel objeto podría ser un receptor o un transmisor, un intermediario entre nosotros y aquella inteligencia distante. Si era así, la señal que captábamos no era solo un mensaje, sino una llamada a la acción. Mientras debatíamos, Marta se acercó a mí y, bajando la voz, dijo, esto ya no es ciencia ficción, Luis. Estamos en medio de una película, y no sabemos si somos actores o espectadores. Su mirada era intensa, cargada de una mezcla de miedo y determinación que me hizo sentir que no estaba solo en aquella locura. Al amanecer, un equipo especializado lanzó una misión no tripulada para intentar acercarse al objeto. Era pequeño, pero su diseño parecía imposible de origen natural, superficies lisas que reflejaban la luz con destellos metálicos, formas geométricas perfectas y una ausencia total de desgaste o daño. Mientras los datos llegaban lentamente, un patrón emergió en las transmisiones, el mismo pulso de 11,3 segundos, pero ahora con una estructura aún más compleja, como si la señal se hubiera convertido en un diálogo en lugar de un monólogo. La comunidad científica se preparaba para un salto sin precedentes, una posible comunicación directa con una inteligencia más allá de nuestras fronteras. Pero en el fondo de todos nosotros, latía una pregunta aún sin respuesta: ¿qué pasaría si detrás de esa señal no había solo conocimiento, sino también una intención? ¿Seríamos capaces de enfrentarnos a lo que se ocultaba tras el silencio de las estrellas? Y mientras la nave espacial se acercaba al misterioso artefacto, un mensaje cifrado apareció en la pantalla principal del centro de control, una frase en un lenguaje desconocido pero con una clara intención: estamos observando, ¿estáis listos? La frase en la pantalla reverberó en toda la sala de control del Centro Espacial de Villanueva de la Cañada, como un eco que penetraba en cada rincón y dejaba un silencio helado tras de sí. Estamos observando, ¿estáis listos? No era solo un mensaje, era un reto, una invitación a cruzar un umbral que cambiaría nuestras vidas para siempre. Marta, con su chaqueta de cuero negro y su sonrisa desafiante, fue la primera en romper el silencio. Pues más vale que lo estemos, porque esto acaba de dejar de ser un juego. Su mirada, intensa y decidida, parecía encender una chispa en todos nosotros. La nave no tripulada, bautizada como Águila, se acercaba lentamente al objeto orbital. En las pantallas, la imagen era inquietante, una estructura geométrica perfecta, con reflejos que parecían cambiar de color según el ángulo de la luz solar, como un prisma cósmico. No había signos de desgaste, ni rastro de polvo espacial. Era demasiado perfecta, demasiado ajena a cualquier forma natural. Mientras el equipo monitoreaba cada movimiento, la señal de 11,3 segundos se intensificaba, mostrando ahora una complejidad imposible de ignorar. Las modulaciones parecían formar un lenguaje, una danza matemática que desplegaba ante nosotros un código que invitaba a ser descifrado. En medio de aquella tensión, Marta y yo compartimos una mirada cómplice. ¿Recuerdas cuando pensábamos que esto era solo un pulso raro?, dije con una sonrisa nerviosa. Ella respondió con un guiño: sí, y ahora parece que hemos abierto la caja de Pandora cósmica.
Solo espero que no haya demonios dentro. Pero no había tiempo para bromas. La nave Águila comenzó a emitir un pulso de respuesta, un eco controlado que buscaba establecer contacto. Era nuestra manera de decir, estamos aquí. Queremos hablar. Horas después, un cambio inesperado ocurrió. La estructura orbital emitió un haz de luz que atravesó el espacio hacia la Tierra, un destello que iluminó las noches de toda la península ibérica. La señal fue captada por todos los observatorios, un faro cósmico que parecía decir, os hemos escuchado. Los científicos, exhaustos pero eufóricos, comenzaron a analizar la nueva transmisión. Dentro había patrones que recordaban a melodías, secuencias que evocaban imágenes, símbolos que sugerían conceptos universales, vida, tiempo, espacio y quizás, esperanza. En aquel momento, comprendimos que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros, un diálogo que trascendía palabras y códigos, un puente entre civilizaciones. Pero justo cuando la emoción alcanzaba su punto álgido, un fallo en los sistemas de comunicación nos sacudió. La señal se volvió errática, fragmentada, y la nave Águila perdió contacto con el artefacto. El miedo se apoderó de la sala. ¿Habíamos provocado algo que no podíamos controlar? ¿Era esto solo el comienzo, o el final de una historia que apenas comenzaba a escribirse? Y mientras las luces parpadeaban y la incertidumbre se cernía sobre nosotros, una última imagen apareció en la pantalla principal, un símbolo desconocido, una marca que parecía un enigma grabado en el tejido mismo del universo. La pregunta que quedó flotando en el aire fue tan intensa como el silencio que siguió, ¿qué significaba aquel símbolo? Y, sobre todo, ¿qué nos esperaba más allá de ese misterio? El símbolo que apareció en la pantalla principal era desconcertante, un intrincado diseño formado por 3 espirales entrelazadas que recordaban a una trenza cósmica, pero con detalles que parecían cambiar cada vez que lo mirabas. Era como si la imagen tuviera vida propia, respirara y se transformara lentamente ante nuestros ojos. Marta, con el ceño fruncido y la mirada fija, susurró, esto ya no es solo comunicación, es una invitación a entender algo mucho más profundo. La sala quedó en silencio, rota solo por el murmullo nervioso de los técnicos que intentaban registrar cada detalle. Alejandro Tornero tomó la palabra con voz grave, este símbolo podría representar un mapa, un código o incluso una forma de conciencia. Es un lenguaje que trasciende el sonido y la luz, algo que debemos abordar con cuidado. Mientras tanto, la nave Águila seguía perdida en las señales confusas. Los ingenieros luchaban por restablecer el contacto, conscientes de que cada segundo era crucial. Sin embargo, la conexión tardía nos permitió captar un último mensaje, fragmentado y críptico, que parecía un eco distante de la inteligencia detrás de Atlas de los 3 ojos. En ese mensaje, se mencionaba algo que nadie esperaba, el guardián despierta. Nadie sabía si era una advertencia, una amenaza o una promesa. Marta, con un tono entre preocupado y fascinante, comentó, si hay un guardián, espero que no sea un vecino rencoroso con ganas de echarnos la bronca por hacer ruido. Pero el temor crecía. ¿Qué o quién era ese guardián? ¿Una inteligencia aún mayor, un mecanismo de defensa, o tal vez una entidad consciente que vigilaba el cosmos? La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. En los días siguientes, las agencias espaciales europeas y españolas intensificaron la cooperación. Se desplegaron más satélites y telescopios para monitorear el cielo y la anomalía magnética, intentando captar cualquier signo del guardián o de nuevas señales. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, en un momento inesperado, se detectaron patrones similares al pulso original emanando desde varios puntos dispersos en la órbita terrestre. Esto sugería que la tecnología o inteligencia detrás de Atlas de los 3 ojos no estaba confinada a un solo lugar, sino que podría estar extendiéndose o incluso replicándose. La idea de un enjambre de artefactos inteligentes orbitando nuestro planeta hizo temblar a más de uno. Una noche, mientras Marta y yo observábamos las estrellas desde el mirador del Parque Nacional de Doñana, ella me preguntó en voz baja, ¿crees que estamos preparados para lo que viene? Porque esto ya no es ciencia, es supervivencia. Yo no supe qué responder. En ese momento, comprendí que estábamos en el umbral de algo que podría redefinir la humanidad, pero también podría ponerla en peligro.
Y mientras el pulso seguía latiendo, un último pensamiento se instaló en mi mente: habíamos sido invitados a un juego que no sabíamos jugar, o éramos peones en un tablero mucho más grande de lo que podíamos imaginar. La respuesta, estábamos seguros, llegaría pronto. Pero lo que no sabíamos era si estaríamos listos para enfrentarla. El pulso que resonaba en la ionosfera parecía cobrar vida propia, una especie de latido cósmico que marcaba el ritmo de un misterio que apenas comenzábamos a vislumbrar. En el Centro de Control Espacial de Canarias, la tensión era palpable. Marta, vestida con una blusa roja que contrastaba con sus ojos oscuros y expresivos, caminaba de un lado a otro mientras analizaba los últimos datos. Sus labios, ligeramente entreabiertos, mostraban una mezcla de concentración y ansiedad. De repente, la señal emitió un cambio radical: en lugar del patrón repetitivo, surgió una secuencia de imágenes codificadas que, al ser decodificadas por la inteligencia artificial del laboratorio, revelaron una escena inquietante. Era una representación visual de nuestro propio planeta, pero rodeado por una estructura invisible, una especie de red o jaula que parecía envolver la Tierra. Alejandro Tornero, con la mirada fija en la pantalla, murmuró: no es solo una señal. Es una advertencia, o un aviso de algo que ya está aquí. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Era como si el universo nos hubiera mostrado una puerta, pero detrás de ella no había luz, sino una sombra que amenazaba con tragarnos. En ese momento, la comunicación con la nave Águila se restableció brevemente, y un último mensaje llegó, cargado de significado y misterio: el test ha comenzado. La respuesta definirá vuestro destino. Marta y yo nos miramos, conscientes de que aquello era mucho más que una simple prueba científica. Era un desafío existencial. La inteligencia que había viajado miles de años luz no solo quería comunicarse, quería saber si estábamos preparados para formar parte de algo más grande, o si éramos simplemente un experimento más en el vasto laboratorio del cosmos. Mientras los científicos trabajaban frenéticamente para entender el mensaje, un pensamiento oscuro cruzó mi mente: ¿qué pasaría si la respuesta correcta no fuera la que esperábamos? ¿Y si al abrir esa puerta, despertábamos algo que no podríamos controlar? La señal seguía latiendo, constante, inmutable, como un corazón que bombea vida y misterio. Y en aquel instante supe que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión irreversible. La pregunta final, la que resonaba en cada rincón del planeta y en lo más profundo de cada alma, era clara y aterradora: ¿estamos preparados para lo que viene? Mientras el pulso continuaba, una última imagen apareció en las pantallas: un horizonte oscuro, interminable, y en la distancia, una silueta que se dibujaba lentamente, como la sombra de un gigante despertando de un sueño milenario. Y así, con el universo conteniendo el aliento, comenzó el verdadero enigma. Pero esa, queridos amigos, es una historia que aún está por escribirse.